Aprender a confiar muchas veces es entender que el silencio de Dios es realmente lo que tu corazón necesitaba. ¿Cuántas veces has estado en la oscuridad de tu habitación mirando hacia el techo y preguntándote, ¿Dios me ve? ¿Dios me escucha? ¿Realmente yo le importo a Dios? ¿Has pasado meses orando por alguna sanación, por algún problema económico, por encontrar alguna salida, pero solo encuentras silencio? Es como que el cielo estuviera cerrado para ti y en ese silencio viene el enemigo y te susurra al oído. ¿Ves? Realmente no le importas a Dios. Pero déjame decirte algo. El silencio no significa que Dios no te esté escuchando. El silencio significa muchas veces gestación, preparación, y es importante que entiendas que el silencio no es abandono. Dios no está lejos, está trabajando en lo invisible, está preparando algo que tus ojos todavía no pueden ver, está tejiendo una respuesta que va más allá de lo que pediste. Y la oración que el enemigo no soporta es justamente esa. Señor, aunque no entienda, confío en ti. Aunque yo no tenga esa respuesta que yo necesito, yo confío en ti. Y es una oración simple, profunda, no necesita de un momento perfecto. Pueden hacer en la cocina mientras preparas los alimentos, puede ser cuando vas en tu auto, en el tráfico que está detenido, o puede ser muchas veces en tu cama cuando no logras dormir. O puedes hacer esa oración cuando estás en el hospital esperando un resultado médico. Si tú dices de corazón esta oración, Jesús, en ti confío, te aseguro que estás venciendo al enemigo y entiendes realmente que el silencio de Dios es una preparación. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ana Carolina Munguía Carrión y hoy quiero hablarte de esos momentos donde parece que Dios no responde, pero Él sigue obrando. Seamos sinceros, el silencio de Dios muchas veces duele. Duele cuando estás esperando una respuesta urgente. Duele cuando estás pasando por un problema. Parece que Dios no está ahí y no pasa nada. Pides dirección y no llega. Buscas consuelo y te sientes vacío. Y es ahí donde muchas personas se preguntan, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que se olvidó de mí? Es duro entender por qué Él no responde cuando más lo necesitamos. Podemos ver a través de la Biblia personajes bíblicos que vivieron el silencio. Tenemos a Job que perdió todo y Dios guardó silencio por un tiempo. Otro personaje es David. En muchos salmos decía, ¿hasta cuándo, Señor? Si vemos un poco la vida de Job, él lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su salud, perdió sus bienes y lo más duro es que no sabía por qué. Sus amigos lo juzgaban. Él le preguntaba a Dios, pero no tenía respuesta. Dios no le dio explicaciones en ese momento. Pero ¿saben qué fue lo más impresionante de Job? Que dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Y esa es fe de verdad. Ahora vamos a ver la vida del rey David. Antes de ser rey,
Fue perseguido, rechazado y vivió escondido en cuevas. Estaba solo, en peligro y muchas veces sentía que Dios no respondía. Por eso decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? David amaba a Dios, pero también sentía el silencio de él y aún así nunca dejó de buscarlo. Él lloraba, se desahogaba, pero siempre terminaba diciendo, pero en ti confiaré. David y Jod vivieron el silencio de Dios, pero entendieron algo poderoso, que Dios puede estar en silencio, pero nunca está ausente. Ánimo, no eres el único, la única que ha vivido ese silencio de Dios. Los hombres más grandes de la fe lo han experimentado. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que Dios guarda silencio? Aquí quiero mencionar 3 opciones y la primera es porque está trabajando en ti. Dios no solo quiere darte respuesta, quiere formarte. Te voy a contar una historia, en este caso, sobre Juan. Juan oraba por un cambio en su vida. Quería que todo mejorara rápido. Su carácter, su familia, su situación. Pero nada parecía cambiar. Lo que él no sabía era que Dios no estaba ignorando sus oraciones, estaba trabajando en él. En ese tiempo de espera, Juan empezó a aprender a tener paciencia, a controlar su enojo y a confiar más en Dios. Después de un tiempo, se dio cuenta de algo. Ya no era la misma persona de antes. Entendió que Dios no siempre cambia las circunstancias rápido. Primero te cambia a ti. En la segunda opción, nos habla que tu fe está siendo probada. El silencio revela si seguimos creyendo sin ver. Y te voy a contar una breve historia de esta opción. Había una vez una muchacha que se llamaba Sofía, estaba pasando por momentos muy difíciles. Oraba, creía, pero las puertas seguían cerradas. Un día le dijo a Dios, ¿por qué si confío en ti, todo sigue igual? Pero fue en ese proceso donde su fe comenzó a crecer de verdad. Ya no creía solo cuando todo iba bien. Ahora creía incluso sin ver resultados. Tiempo después entendió que la fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando nada tiene sentido. Y es importante, en esta opción me identifico tanto porque qué difícil es seguir creyendo a pesar que no tienes nada de lo que tienes tiempo orando. Y creo que es ahí donde realmente como que Dios nos pone más a prueba, ¿verdad? De que aunque no veas nada por lo que has orado, tú sigues confiando en Él, tú sigues orando y tú tienes esa certeza en tu corazón que en el momento preciso Él te va a dar cosas maravillosas. En la tercera opción nos habla sobre el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. No es que Dios no responda en el momento correcto. Y para eso, pues te voy a dar una historia que nos habla de Carlos.
Carlos quería que todo pasara rápido, un trabajo, estabilidad, respuestas inmediatas, pero las oportunidades no llegaban. Él se frustraba, pero siguió esperando. Meses después, recibió una oferta que al principio había rechazado, pero ahora era exactamente lo que necesitaba: mejor salario, mejor ambiente y mejor propósito. Entendió que Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. ¿Cuántas veces les ha pasado que quizás por lo que ustedes estaban orando no se dio por alguna circunstancia y tiempo después se dan cuenta que fue lo mejor que podía haberle pasado, porque quizás tienen mejores oportunidades, quizás laboralmente, y así en todos los aspectos de nuestra vida lo podemos relacionar? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es lo que el silencio produce en nosotros. El silencio nos hace depender más de Él, nos enseña a tener más paciencia y nos ayuda a fortalecer más nuestra fe y acercarnos más a Él. Hoy en día yo sé que es muy difícil seguir firme porque queremos todas esas respuestas, todas esas cosas que le pedimos a Él para allá, instantáneamente, como siempre he dicho. Pero Él no trabaja así. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Entonces, no te desanimes si hoy por hoy no tienes todas esas cosas que deseas tener o esas soluciones a los problemas que estás viviendo hoy. Recordad que Dios no está ausente, Él está presente y Él te está escuchando, te está viendo y en el momento que Él así lo decida, Él va a intervenir en nuestras vidas. Pero es necesario fortalecer nuestra fe. Es como cuando uno va al gimnasio, que vamos a fortalecer los músculos de nuestro cuerpo. En ese silencio que Dios muchas veces nos hace pasar, es para que nosotros nos fortalezcamos más en Él, en esa confianza, en esa fe. A veces el mayor acto de amor es el creer en Él, confiar en Él, aunque no entendamos nada. Muchas veces se nos olvida que de cuántas cosas Dios nos ha librado. Entonces es recordar, ¿verdad?, de que Él llega en el momento preciso. Y es entender eso, es tener paciencia, pero sobre todo no dejar de orar, seguir confiando en Él, porque eso es lo más importante, es tener esa certeza, esa seguridad, porque Él trabaja, porque Él es nuestro Padre y Él tiene todo bajo control. Y como siempre les digo, si este tema aportó a su vida, por favor, denle like, suscríbanse y compártenlo. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.